Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende mucho del horario que lo estén viendo. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de estadística que corresponde a quinto grado de secundaria. Bueno, algo básico nada más, la estadística en sí es la ciencia de los datos, y algunos de esos elementos pues son la población, la muestra. Acá nos dice, ¿no? La población es un conjunto de elementos o datos que representan una característica común al ser estudiados y de los cuales se desea información, ¿sí? Entonces, dichos elementos de esa población tienen características comunes, se podría decir. Y la muestra, bueno, pues es un subconjunto de los datos tomados de esa misma población, eh, de tal modo que puedan sacarse algunas deducciones. En realidad es una muestra representativa, se dice también, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve lo de la muestra? De alguna manera es para ahorrar tiempo en hacer algunos cálculos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un salón que tiene 50 individuos, 50 personas, y de los cuales yo quiero saber cuál es la edad promedio de esas 50 personas. Entonces tendría que preguntarle a cada uno de los chicos y que ellos me den su edad. Entonces, después de hacer eso, tendría que sumar todas las edades y dividirlo entre la cantidad de personas que había en dicho salón, ¿no? Estamos suponiendo que es un salón de 50 personas. Entonces tendríamos que sumar 50 edades, dividirlo entre 50 y con eso tendríamos el promedio. Y con eso tendríamos, bueno, ya sabríamos cuál es la edad promedio de dicho salón. Pero para evitar hacer todo eso, ya que todos son alumnos del mismo salón, se supone que tienen edades similares. Entonces, en vez de tomar a las 50 personas, yo podría tomar solamente aleatoriamente a 10 de ellas, por tomar un ejemplo, ¿sí? Entonces, solamente voy a calcular la suma de 10 edades, las sumo, lo divido entre 10 y voy a tener un resultado muy similar. Ese resultado similar es el resultado de dicha muestra, que va a representar a toda la población. Y en sí sirve para eso, para evitar tener que trabajar con toda la población, y dicho valor de la muestra o dichos valores que yo pueda sacarle a la muestra van a representar a dicha población. Entonces sirve para ahorrar tiempo y dinero también. Dentro de las variables estadísticas, bueno, pues tenemos que es una característica de la población y puede ser tomada de diferentes, puede tomar diferentes valores, ¿no? Y y esas variables que son parte de los datos no se clasifican en cualitativas o cuantitativas, donde las cualitativas, bueno, son cualidades en realidad, ¿sí? Dice, son variables cuyos valores son cualidades que representan una población, por ejemplo, profesiones, pueden ser también nivel socioeconómico, eh, eh, estudios superiores, pueden ser los estudios que puede haber tenido una persona, por ejemplo, primaria o secundaria completa o superior, en caso esté estudiando alguna carrera. En cambio, o también puede ser color de ojos, color de cabello, tipos de cabello, si es que son lacios, rizados, crespos, o preferencias de algunas bebidas, por ejemplo, ¿no? Gaseosas, por ejemplo, bebidas gaseosas pueden ser Coca-Cola, Inca-Cola. Todas esas variables son, bueno, pues son cualitativas, ¿sí? Ahora, también tenemos las cuantitativas y viene de conteo. Una variable cuantitativa son variables que se obtuvieron por resultado de mediciones o conteos, ¿sí? Son variables numéricas, en cambio en este caso no son numéricas específicamente. Eh, Dentro de las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son valores enteros en realidad. En cambio, las continuas son valores, o bueno, son cualquier tipo de valores que están comprendidos entre dos números. Ejemplo, en las variables discretas dice acá, ¿no? El número de miembros de una familia. Por ejemplo, una familia podría tener 5 integrantes, papá, mamá y 3 hijos. O podría tener solamente 3 integrantes, papá, mamá y un hijo, por ejemplo. Podría tener también o solo 2 integrantes, papá y mamá, nada más. Entonces, es una cantidad entera de datos. No, no pueden decir yo tengo papá, mamá y 3 hijos y medio, no tendría sentido, ¿sí? Entonces la cantidad de hijos tiene que ser una cantidad entera.
o la cantidad de miembros de una familia tiene que ser una cantidad entera. A diferencia de los continuos, que son variables, puede tomar cualquier valor en realidad, ¿no? Por ejemplo, el peso de un grupo de personas, dice acá, entonces podríamos decir que el peso promedio es de, qué sé yo, 50 kilos y medio, 50 kilos con 300 gramos, o sea, tiene una parte que no es entera, una parte decimal, por ejemplo. Puede ser también la estatura de una persona, eh, promedios también, en algunos casos, ¿no? Promedios de notas. Entonces son valores que sí aceptan decimales, podríamos decirlo así. Entre las bueno, parte de estos elementos también vamos a ver lo que son las distribuciones de frecuencias, dentro de las cuales tenemos las frecuencias absolutas. Esto es una vez que hemos tenido ya una tabla de datos acumulados, o cómo podríamos acumularlos también. Vamos a tener lo que vienen a ser las frecuencias absolutas, que es denotado con FI minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la misma FI pero en mayúsculas, ¿sí? Ahora, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor de la variable estadística, o sea, la cantidad de veces que se ha repetido cierto valor. En cambio, las acumuladas, bueno, pues son sumas sucesivas de dichos valores, ¿sí? De dichos valores. Lo vamos a ver en una tabla cómo es que se calcula, entonces ahí más o menos lo van a entender un poco más. Por ejemplo, para encontrar el FI mayúscula sería, ¿no?, desde F1 hasta el FI de ese valor. Y tenemos las frecuencias relativas, llamadas HI, es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Sí? Si lo dividimos entre el total de datos, es más, la suma de estos valores o esas frecuencias me va a dar el total de datos también. Ahora, el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Sí? Eso, si hacemos cualquier FI, por ejemplo, si quisiéramos calcular nosotros, por ejemplo, si tenemos como dato que F3 vale 4, por ejemplo, y en total han sido 50 datos, por poner un ejemplo, si yo quisiera calcular H3, simplemente tendría que ser F3 dividido entre N, o sea, haría 4 entre 50, y eso saldría por 2 es 8 entre 100, 0,08, y ese sería el valor de H3. Y simplemente va a ser la división de dos valores, nada más. ¿Sí? Que viene a ser la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Pero repito, para eso necesitamos conocer cuánto valen o cuál es la cantidad total de datos que tenemos. Y eso lo vamos a encontrar siempre en la frecuencia absoluta, al sumar todo. Bueno, y la frecuencia relativa acumulada, pues es igual que en el caso anterior. ¿Sí? Acá hubo un error, acá tendría que ser hasta el HI. Listo. Sigamos. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo es que se calcula. Tenemos acá, por ejemplo, el jornal diario. Ese es el pago que pueden llegar a recibir. Por ejemplo, algunas personas pueden recibir 70 soles o 75 soles u 80 soles o 85 soles o 90 soles. Bueno, acá tenemos la cantidad de personas. El de acá vendría a ser nuestro FI en realidad. Sí, la frecuencia absoluta. Y esta, la de acá, viene a ser el FI minúsculo. ¿Sí? En los cuales tenemos que los que han adquirido, los que ganan 70 soles diarios son 36 personas. Los que ganan 75 soles diarios, bueno, pues son 24 personas. Los que ganan 80, 60 y así sucesivamente. Si nosotros realizamos la suma de todos estos valores, 36 más 24 más 60 más 48 más 32, vamos a tener un total de 200 personas. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo del FI o de la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato lo vamos a replicar. Si era 36, acá también vamos a colocar 36. Para el siguiente dato vamos a empezar a sumar. Este 36 que tenemos acá lo vamos a sumar con el 24 y como resultado me va a dar 60. Ahora, este valor 60 que tenemos acá lo vamos a sumar con este y vamos a tener 120. Mismo caso con el 48, si lo sumamos con el 48 me va a dar 168. Y si lo sumamos con el último dato vamos a tener un total de 200 datos. Para encontrar un HI lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad de 36
entre el total de datos. Y si nosotros hacemos 36 entre 200, eso me va a dar 0,18. Del mismo modo, 24 entre 200 es 0,12. Ahora, si también se dan cuenta, estos valores están muy relacionados. Por ejemplo, la mitad de 36 es 18. Por lo tanto, estos valores pues también los podría encontrar de esa manera, ¿no? Si este dato es 24, este dato es 0,12. Si este es 60, este es 0,30, 48, 0,24, 32 y 0,16. Estos datos son magnitudes directamente proporcionales, entonces hay cierta proporción entre ellos siempre. Entonces, siempre que ustedes encuentren uno, por lo general pues van a poder encontrar los siguientes, ¿sí? A veces es más fácil hacerlo así que empezar a calcular cada uno. Entonces va a depender mucho de la habilidad que ustedes tengan para encontrar dichos valores. Pero deben saber eso, que estos datos siempre son directamente proporcionales. Y bueno, es eso. Y los acumulados, muchachos, son simplemente similar que en el caso anterior. Vamos a replicar el primer valor y vamos a empezar a sumar en serruchito para ir encontrando los valores. Ahora, si se han dado cuenta, estos valores son los mismos. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al total de datos que tú tienes. En este caso son 200 datos. Y en cambio, digamos, si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, vamos a tener que vamos a llegar a la unidad. Es más, si nosotros hubiéramos seguido acá, nuestro resultado acá también hubiera salido la unidad, ¿sí? Si hubiéramos sumado todos estos valores, si hubiéramos sumado todos esos valores, me iba a resultar la unidad, ¿sí? Eso es lo que se cumple. Si sumábamos todos los valores, íbamos a llegar a la unidad también. Ahora, esta frecuencia relativa también lo puedes calcular de manera porcentual. Basta que lo multipliques por 100% y vas a encontrar el 18%, 12%, 30%, 24% o 16%. ¿Sí? Pasa lo mismo con las acumuladas. Por ejemplo, este vendría a ser el 30%. Quiere decir que los valores que tienen desde 70 hasta 75 son un total del 30% de toda la población o de todo ese estudio. Sí, entonces para eso sirve. Vamos a ver algunas medidas de tendencia central ahora. Medidas de tendencia central son los valores, bueno, que van a representar a cierta muestra o población también, ¿sí? O cálculos, son cálculos simplemente. Y se llamaba también promedio, es la suma de datos entre la cantidad total de datos. Esto lo de acá ya lo conocen, y eso es algo conocido por ustedes. Sí, eso es conocido por ustedes, la media. Es la manera con la cual ustedes pueden calcular, por ejemplo, sus notas. Si tienen varias notas, ejemplo, ¿no? Un ejemplito, vamos a suponer que un alumno se saca 14, se saca 16 y después se saca, qué sé yo, 18. Si yo sumo todas estas notas para saber cuántos ha sacado en promedio, lo divido entre la cantidad de datos, que vienen a ser 3. Y este resultado pues va a seguir saliendo 16. Quiere decir que en promedio ese alumno ha sacado 16. Podríamos decir que ha sacado 16 en sus 3 primeros exámenes, por ejemplo. Un valor representativo. Sí, es la manera con la cual ustedes pues hacen sus cálculos para saber más o menos cómo les va a ir en un bimestre o similar, ¿no? Luego tenemos también lo que viene a ser la mediana. Para poder calcular una mediana tenemos que nosotros ordenar nuestra información siempre, nuestros datos. Tiene que estar ordenado de menor a mayor. Y es el valor central en realidad. De todos esos datos ordenados será el valor central. Si es que es una cantidad impar, es fácil de ver. Va a ser el dato central. En el caso de que sea una cantidad par de datos, va a ser el promedio de los dos centrales. Un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos, ¿no? 12, 13. Ya está siendo ordenado, por cierto. 14, 14, 17, 19. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. ¿Sí? 6, vamos a darle uno más, 20 por ejemplo por acá. Hay 7 valores. La mediana va a ser el valor que se encuentre en el centro. Por ejemplo sería 14. Tengo 3 datos a la izquierda y tengo 3 datos a la derecha. Este valor del centro se le conoce como mediana entonces. Ahora, si hubiera sido una cantidad par de datos, por ejemplo, los mismos, 12, 13, 14, 14, 17,
19, 20 y otro 20, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, pero si se dan cuenta, ahora acá hay 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha y tenemos 2 datos en el medio. De estos 2 datos en el medio simplemente calcularemos el promedio. Será 14 más 17 dividido entre 2 y ese va a ser la mediana. En este caso sería 15,5 si no me equivoco. ¿Sí? Ese sería el valor de la mediana. Repito, si es que es una cantidad impar de datos, el valor de la mediana será solamente el valor que se encuentra en el centro. En cambio, si es una cantidad par de datos, vamos a calcularle el promedio a los 2 datos centrales. Calculamos el promedio y ese será el valor de la mediana. Espero que se haya entendido. Ahora, el valor de la moda es el valor que más se repite o el valor que tenga más frecuencia. Es el dato con mayor frecuencia absoluta. Ejemplito, ¿no? En este caso la moda pues sería el valor que más se ha repetido. En este caso sería el número 14. Es el que más se repitió. Quiere decir que la moda será igual a 14. Es eso. ¿Sí? El valor con más frecuencia. Entonces el valor que se haya repetido más. Bueno, lo vamos a ver en algunos problemas. Así es que vamos a seguir avanzando. Problema número 1 me dice. Halla la suma de la media, mediana y moda de los siguientes datos no agrupados. Para lo cual me están dando 23, 21, 24, 29, 21, 25, 27, 21, 28 y 22. Entonces, por lo menos hay que agruparlos, ¿sí? Vamos a intentar agruparlos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el dato más pequeño, que si no me equivoco es el 21. Y dicho valor 21 se ha repetido. A ver, vamos a ver cuántas veces está. A ver, acá hay 1, 2, 3 21. Colocar entonces también 3 21. Ahí está, 3 21. Luego tenemos el número 22, que solamente se repite una sola vez. 22. Acá está. Luego tenemos el 23, que también se repite solamente una vez. Ahí está el 23. Después de eso tenemos el 24, que también se repite una sola vez. Después de eso tenemos el 25. Ya es un poquito más fácil de ver. El 25. Después del 25 tenemos el 27, 28 y 29. 27. 28 y finalmente tenemos el 29. Son todos los valores que hemos encontrado. Ahora, nosotros queremos calcular la media, ¿sí? La representación de la media es esto, ¿no? Esta es la media. Entonces, para hacer el cálculo de la media, nosotros tenemos que sumar todos esos valores. ¿Sí? En este caso será 21 más 21 más otro 21. Y así sucesivamente hasta el último valor, que era el número 29. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Y de ellos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos en total. ¿Sí? Son 10 datos en total. Y bueno, valga en verdad solamente es hacer esa división, ¿sí? Bueno. Pero hay de alguna manera hay un truquito también para poder hacer el cálculo rápido. Podríamos nosotros aproximar de alguna manera cuál va a ser nuestro resultado, ¿sí? Ya que son valores muy cercanos, bueno, yo podría decir, ¿no?, que la media es igual a 24, por ejemplo. Entonces yo puedo champear de alguna manera un valor y decir que es 24. Ahora, la parte decimal, si es que llegase a tenerla, la vamos a calcular de la siguiente manera. Es un truquito, ¿eh? Por ejemplo, tenemos que este es 24 y el primer resultado es 21. Entonces, me estarían faltando, ese resultado de 21 era 24 menos 3. Por ejemplo, el otro 21 también es 24 menos 3, el siguiente 21 también es 24 menos 3, el 22 es 24 menos 2, el 23 es menos 1, el 24, bueno, sigue siendo 24,
el 25 es más 1, el 27 es 24 más 3, el 28 es 24 más 4 y el 29 pues era 24 más 5. Ahora de estos valores solamente voy a cancelar algunos. Este 3 con este menos 3 se va. Por ejemplo, menos 3 con menos 1, eso me da menos 4 y se puede ir con este más 4. Y menos 2 menos 3, esto me da menos 5 y se puede cancelar con este más 5. Quiere decir que me estaría sobrando este 1. Este 1 que me está sobrando, recordemos que es 1 sobre 10. Entonces ya teniendo eso, borro esto. Y esto simplemente va a ser igual a 24,1. Y ya está, ese fue el valor de la media. Sí, es un truquito. O caso contrario, pues tendrías que haber sumado todos los valores. Luego de sumar los valores, pues tendrías que haberlo dividido entre 10. Ahora vamos a ver si es que sale. Tengo acá una calculadora. Vamos a ver si es que la suma sale justamente 241 tendría que salir. Vamos a colocar los valores. Era 21 más 21 más 21 más 22 más 23 más 24 más 25 más 27 más 28 y más 29. Como resultado 241. Si dividimos 241 entre 10 me va a dar exactamente 24,1. Ya depende mucho de cómo lo quieran resolver ustedes. Al final termina siendo a gusto del consumidor. Si les gusta trabajar de esa manera, bueno, pues suman todos los datos, lo dividen entre la cantidad de datos y les va a salir el mismo resultado, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo de la media, perdón, de la mediana. Y el cálculo de la mediana solamente sería tomar los dos datos centrales, ¿no? Sabiendo que hay 10 datos, debe haber 4 a la izquierda, 4 a la derecha y los datos centrales entonces serían el dato 5 y 6. Entonces contando acá 1, 2, 3, 4, los centrales deben ser entonces estos. 23 y 24. Y justamente tenemos 4 datos a la izquierda y 4 datos a la derecha. Entonces simplemente la mediana pues será 23 más 24 dividido entre 2. Y dicho resultado va a salir 23,5. Y finalmente para el cálculo de la moda, ese será el dato que más se repita. En este caso, si se dan cuenta, el que más se ha repetido ha sido el 21. Por lo tanto, el valor de la moda será 21. Ya tenemos entonces el valor de la moda, tenemos el valor de la mediana y también tenemos el valor de la media. El problema me está pidiendo calcular la suma de todo eso. Bueno, por lo tanto, la suma de esos tres valores simplemente será pues 21 más 23, eso es 44, sería 68, y para los decimales solamente tenía 5 y 1, que se me va a dar 6. Y ese sería el resultado, 68,6. Espero no haberme equivocado sumando. Listo. Espero que se haya entendido de alguna manera cómo se calcula cada uno de estos valores. Y bueno, esta suma es un poco sencillo de hacer, ¿sí? Vamos a ver una tabla y cómo es que se completa dicha tabla. Completar la siguiente tabla, me dicen, tenemos las frecuencias absolutas de este lado. Bueno, vamos a completar. El primer valor, recordemos que se repite, ¿sí? El primer valor se repite, por lo tanto seguirá siendo 12. Para el siguiente valor lo vamos a sumar con este se sumará con este y este se sumará con este. Entonces sería 12 más 8, eso es 20. 20 más 20, eso es 40. Y 40 más 10, eso es 50. ¿Sí? Quiere decir también que nuestro total de datos, o sea, nuestro valor de n, acá lo vamos a colocar mejor para que no se confunda, nuestro valor de n debe ser también de 50 entonces. ¿Sí? Ese es nuestro valor de n, 50. Ahora, HI. Si nosotros quisiéramos calcular el primer valor de HI, tendríamos que dividir, por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular H1. Esto va a ser F1 dividido entre n. O sea, sería 12 dividido entre 50. Bueno, es fácil multiplicarlo por 2 y por 2 para hacerlo más rápido, por 2 y por 2.
y acá vamos a tener 24 sobre 100 y esto es 0,24. O sea, mi primer valor es de 0,24. 0,24. Creo que no se aprecia bien el amarillo. Lo vamos a hacer con otro color, con este moradito. 0,24. Para el siguiente dato, pues ya sabemos, ya habíamos mencionado esto, lo de acá. ¿Sí? Hay una relación directa, ¿no? Si este es 12 y este es 24, quiere decir que el de acá será 0,16. Y este el de acá sería 0,40 o 0,4 si desean. Y el de acá será 0,2 o 20. Para los datos siguientes ya saben que tenemos que hacer la suma, ¿sí? Entonces repetimos el primer dato, que sería el 0,24. El siguiente caso será 0,40. Más 0,40 me va a dar 0,80. Y más 0,20, pues eso es la unidad. Y es justamente esto. Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Recuerden que esto, lo de acá, se repite este dato, luego se suma con este, luego se suma con este y luego se suma con este. ¿Sí? Es la manera como hemos encontrado todos esos datos. ¿Sí? Lo que está acá en amarillo en la parte de abajo solamente es referencial para saber cómo se calcula cada uno de estos valores, pero si ya se dan cuenta de la relación directa que hay entre estos, pueden calcular cada uno de ellos. Por ejemplo, 10 entre 50, eso es 0,20. 20 entre 50, eso es 0,40. Pero como yo ya me di cuenta que este 24 es el doble de este 12, quiere decir que cada valor de la frecuencia relativa pues será el doble de las frecuencias absolutas acompañadas del 0, ¿sí? 0, ese valor. Espero que se haya entendido esa parte. Bueno, entonces solamente hay que reconocer los siguientes valores. Me dicen F4. Entonces para F4 vamos a contar, ¿sí? Este sería 1, F1, F2, F3 y F4 debe ser entonces 10. Entonces colocaremos, ¿no? Me dice F4 más F2 mayúscula más H3 y más H1. Entonces este primer valor es de F4 vale 10, ya lo mencionamos. F2 es F2 mayúscula vale 20. H3 eso sería 0,40 y H1 es 0,24. Bueno, la parte de los decimales no va a chocar con los enteros. Tendríamos entonces que este resultado debe ser de 30, y 40 más 24 es 64. Y este sería nuestro resultado entonces. Luego de haber efectuado dicha suma me tendría que dar como resultado 30,64. ¿Sí? Vamos a ir a la última tanda de problemas y con eso estaremos terminando. Dice, del cuadro de la pregunta 2, ¿qué porcentaje pesa a lo más 70? Bueno, vamos a regresar al cuadro entonces. A lo mucho 70 me dice. Como me está diciendo a lo mucho 70, yo tendría que considerar las personas que pesan menos de 70 o también 70. Entonces yo tendría que considerar estos valores, ¿no? Por ejemplo, el 12, el 8 y el 20, ya que tengo 12 personas que pesan 60, 8 personas que pesan 65 y 20 personas que pesan 70. Si yo sumo todos estos valores, voy a tener 12 más 8, eso es 20, y más este 20 es 40. Pero, vamos a ver si es que lo que me están pidiendo es el porcentaje, o lo que me está pidiendo es la cantidad de valores. Sí, me está pidiendo el porcentaje. Entonces, como me está pidiendo el porcentaje, vamos a utilizar todo el cuadro, ¿sí? Para explicar esa parte. Vamos a aprovecharnos de todo el cuadrito, ya completo por cierto. Vamos a ponerlo por acá. Acá está el cuadrito, ya lo teníamos resuelto. Entonces, solamente para explicarlo. ¿Sí? Bueno. La parte que me están comentando, repito, es haber efectuado la suma tanto de los valores, porque nos está diciendo porcentual. Recordemos que esta parte también se puede ver de manera porcentual, ¿sí? Esta parte que hemos mencionado ya nosotros lo podríamos ver de manera porcentual. Entonces, sería 0,24 más 0,16 y más 0,40. Y este resultado es de... sí, 0,40. Y este resultado me va a salir 0,80.
Pero si ustedes se dan cuenta, en el acumulado también tenemos esto. Estos valores de acá justamente representan aquellos números que sean, o aquellos porcentajes que sean menores o iguales que 70, ¿sí? Ya que este es el acumulado, son todos los valores que han llegado hasta el 70, entonces hasta el peso de 70, y ellos son un total de 0,8, y ese 0,8 pues es el 80%, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un cuadro y ya calcularon el acumulado, también podrían darse cuenta de eso. Entonces la respuesta para este problema sería pues el 80%. ¿Sí? Solamente será pues repito, el 80%. Por ejemplo, si les hubieran pedido a ustedes de este cuadro, ¿qué porcentaje pesa a lo mucho 60 kilogramos? Oh, perdón, a lo mucho 65 kilogramos. Bueno, entonces tendríamos que darnos cuenta que estamos diciendo a lo mucho 65 kilogramos. Por lo tanto, ese sería el acumulado, o sea, sería un 40%. Ahora, si me hubiera dicho más del 70 perdón, más de 70 kilogramos, si yo sé que a lo mucho 70 pesa 80% o es el 80%, más de eso debe ser entonces el 20%, es el complemento. ¿Sí? Mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Vamos a ir por el siguiente problema. Me dice de la siguiente diagrama de barras, calcular F3 el acumulado, H2 también el acumulado y el H4, ¿sí? La frecuencia relativa. Entonces, para hacer esto necesitamos un cuadro pues para guiarnos, ¿no? Entonces vamos a hacer rápidamente un cuadrito para poder guiarnos. Sí, con esto ya de alguna manera pues va a ser un poco más fácil, ¿sí? Calculemos nuestros valores, vamos a colocar acá pues A, B, C y D. Y vamos a ver sus frecuencias, ¿no? Sus frecuencias absolutas. Y para la primera frecuencia absoluta tenemos que A lo eligieron, ¿no? El candidato A lo eligieron 10 personas. Al candidato B lo eligieron 25 personas. Al candidato C al parecer lo eligieron 50 personas. Y el candidato D lo eligieron 15 personas. ¿Sí? Ya que son estos valores. Para D. Este valor era para el de acá. ¿Sí? Y también lo podemos colocar arribita para que no se palteen. Por ejemplo, acá hay 10 personas. Acá hay 25 personas. Acá hay 50 personas. Y en el de verde habían pues 15 personas. ¿Sí? Se puede ver eso. Me preguntan el acumulado. Ya sabemos cómo se calcula. El primer dato se repite, el siguiente se suma, o sea, tendríamos 35. El siguiente vamos a sumar, vamos a tener acá 85. Y si le sumamos 15 vamos a tener 100. Y con eso también hemos calculado el total de personas, que son 100. Ahora, para el HI, ¿qué me están pidiendo? Ah, también me piden también me están pidiendo el de acá. Vamos a completar entonces esto. Y ahora sí. Con esto sí lo terminamos. Bueno, tendremos que dividirlo, ya que entre 100 es fácil de verlo, ¿sí? 10 entre 100, eso es 0,10. Entonces el otro será 0,25, 0,50 y el otro será 0,15. Para el acumulado se repite, ¿no? 0,10, 0,35, 0,85 y finalmente la unidad. ¿Sí? Ahora solamente hay que sumar los valores que me están pidiendo. A mí me piden F3 más H2 y más H4. ¿Sí? El valor de F3 sería el mayúscula, o sea, el acumulado sería 85. Más F2, perdón, H2 mayúscula, o sea, el relativo acumulado, viene a ser 0,35. Y el relativo simplemente sería el 1, ¿no? Sería 0,1 o 0,10 y deseo. ¿Sí? Ya teniendo esto, repito, la parte decimal con la parte entera no va a chocar, o sea, seguiría teniendo yo 85
Y 0,35 más 0,10 es 0,45. Y listo, esa sería la respuesta, 85,45. Y al parecer no hay clave, a menos que me haya palteado en algo. Me están pidiendo H4 y eso es 15, ¿sí? Lapsus corchos pajariacus, leí mal. H4 acá es 15. Decía H4 que es el de acá, ¿no? Este es H4. Disculpen, es el de acá. Ese es H4. Es el 0,15, ¿sí? Acá sería 15 entonces. 15 y esa suma saldría 5, ¿no? 0,35 más 15, eso es 0,50, o sea, saldría acá 85,50. Ahora sí. 85,50. Esa sería la respuesta. Bueno, vamos para el siguiente problema. Dice, el gráfico adjunto muestra los resultados de una encuesta acerca de las preferencias del público respecto a los candidatos a la alcaldía de cierto distrito de Lima. Señala la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. A ver, vamos a ver la primera proposición. Nos dice, el candidato A tiene el 25% de preferencia. Bueno, creo que podemos verlo rápidamente, ya que el candidato A tiene un ángulo de 90 grados. Si tú recuerdas, 90 grados es esto. Es la cuarta parte de una circunferencia. Y si es la cuarta parte de una circunferencia, los 90 grados es equivalente a la cuarta parte de una circunferencia. Y hemos visto ya antes que la cuarta parte representa el 25% del total. Por lo tanto, la primera sería verdadero. El candidato A tiene una preferencia del 25%, eso es cierto. Esto será el 25%, ya que son 90 grados. La primera sería verdadera, entonces. La segunda me dice lo siguiente. El 37,5% de preferencia lo tiene B. Y valgan verdades, eso también es cierto, ya que en grados pues viene a ser para el segundo enunciado, este es para el primer enunciado, lo hemos visto rápidamente. Para el segundo enunciado tenemos 135 grados y esto lo de acá son 90 grados más 45 grados. Si nosotros ya sabemos de por sí que 90 grados es el 25%, 45 grados pues es la mitad de 90 grados, por lo tanto será la mitad de 25, que viene a ser 12,5%, y si efectuamos la suma justamente me va a dar 37,5%, por lo tanto la segunda afirmación también será verdadera. Y para la tercera me está diciendo que C de E suma igual que el porcentaje de B. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estos son 135 grados. Y si ustedes suman estos grados que les están faltando, pues también van a ser 135 grados. ¿Sí? 135 más 135, eso es 270, y más los 90 de acá son los 360 de toda la circunferencia. Por lo tanto, si tienen el mismo ángulo B, al igual que CDE, quiere decir que van a tener el mismo porcentaje. ¿Sí? No hay necesidad ni siquiera de calcularlo. Esto también será verdadero. Respuesta, todos son verdaderos. Último problema, jóvenes. Dice, la tabla incompleta muestra la distribución de un grupo de 60 comensales. Bueno, ya nos están dando de dato que son 60. Hay que aprovechar ese dato, ¿sí? Vamos a colocar acá 60. Es más, en el acumulado ya sabemos que va a salir 60. ¿Sí? Por esa información, es más. Vamos a colocarlo también acá. N vale 60 por si acaso, ¿sí? N vale 60. Bueno, me dice a mí eso nada más, ¿no? Sabiendo ya eso, yo podría calcular el primer H1, o sea, este valor, H1, podría calcularlo, porque conozco F1, que vale 24. Entonces, lo único que tengo que hacer es 24 dividirlo entre 60. ¿Sí? Vamos a hacer eso, entonces. Vamos a hacer el cálculo de H1 primero. ¿Sí? Vamos a hacer, a ver acá, H1. ¿Cómo calculamos H1? Eso será F1 dividido entre N, que vale 60, ya lo hemos mencionado. Y F1 es, pues, 24. Si 24 lo dividimos entre 60, solamente hay que sacarle sexta. Sexta de 24, eso es 4, y nos estaría quedando 4 sobre 10. ¿Sí? Sacando sexta a los dos. 4 sobre 10, eso es 0,4.
Este dato de acá es 0,4 o 0,40 si tú deseas. Podríamos ir completando, el de acá también sería 0,40 y en el acumulado recordemos que es la suma, sería 0,65 acá, ¿sí? Ya que fue la suma de 0,40 con 0,25. Ahora recordemos que este también vino de la suma, por lo tanto este valor que me estaría faltando sería de 0,15, ¿sí? Porque 0,65 más 0,15 me va a dar 0,80. Ahora recordemos también que el acumulado me tiene que devolver la unidad. Y si este también vino de la suma, por lo tanto me estaría faltando 0,2. O sea, el de acá es 0,2 o si deseas 0,20, ¿sí? 0,20. Ya tenemos todas las frecuencias. Ahora, habíamos mencionado también que estos valores guardan una relación directamente proporcional. ¿Sí? Guardan una relación directamente proporcional. Entonces, si para 24 es 0,4, para 20, o sea, para este 0,20 de acá, debe ser la mitad. ¿Sí? Si para 40 me daba 24, para la mitad, pues también me debe dar la mitad, por lo tanto, este valor debe ser de 12. ¿Sí? Ya tenemos por ahí un valor. Es más, tú sabes que el de acá vino de hacer esto. Quiere decir que podrías calcular el valor que estaba acá, que sería, a ver, el F3 mayúscula tendría que ser entonces 48. Y así sumábamos 48 más este 12, me devolvía el 60. Ahora, bueno, de momento tenemos eso. Acá también recordemos que este valor se repite, o sea, también es 24. A ver, y me estaría faltando solamente el F2, ¿no? Si ya tenemos F2, con eso sale todo. A ver, bueno, vamos a calcular F2. Para calcular F2, nosotros sabemos que H2 es igual a F2 sobre 60. Si tenemos H2 como dato, que es 0,25, ¿sí? Y 0,25 lo podemos expresar como un cuarto. Va a ser igual a F2, que es lo que quiero calcular, sobre 60. Bueno, sacamos mitad y mitad, tendríamos 2 y 30, y mitad 15. Quiere decir que F2 vale 15. ¿Sí? Simplificando va a salir 15. Entonces ya sabemos que F2 vale 15. Este sería 15 entonces. Y bueno, de lo que sabemos es que la suma de estos dos me va a dar el valor del acumulado, ¿sí? Sabiendo que ese es 24 más 15 sería 39. Y como este también vino de este acumulado de 39 para que se haya convertido en 48, solamente me estaría faltando 9. Sí, solamente me estaría faltando 9. 39 más 9 me va a dar el 48 que estoy buscando. Y listo, acabamos de encontrar todos los valores. Bueno, el resto ya es cálculo simplemente. ¿Sí? Vamos a... Para no perder esta información, quería poner todo. Los cálculos que se hicieron. Acá creo que no quiso salir, este H se resistió. Vamos a colocarlo acá, ese era el H2, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo, si vamos a lo que me piden, me están pidiendo que yo calcule esto que está acá, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo en este lugar, ya para terminar. F3, o sea la frecuencia absoluta 3 viene a ser 9, más F2, el acumulado, es 39, más el H4 viene a ser 0,20, y finalmente el H1 acumulado es 0,40. Una vez más, los decimales no chocan con la parte entera, entonces sería 39 más 9, eso va a ser 48, 6 o 60 si desean, ¿no? 48,60. Respuesta: duro contra el muro. Ya está. Listo, muchachos.
Espero que se haya entendido. Si les gustó, le dan un like. Y si no les gustó, bueno, pues no dicen nada. Quizás a alguien le gusta o quizás a alguien le sirve. Sí, espero que se haya entendido esto lo de acá y bueno, que les vaya bien. Cuídense mucho y compartan si les gustó.